Amados hermanos, hoy les voy a predicar el mensaje titulado La ley de la siembra y la cosecha. Espero que a través de esta enseñanza comprendan la forma en la que deben sembrar y cosechar de la manera que agrada a Dios. Así, Él responderá a sus peticiones y los bendecirá. Hermanos, al ver los campos de cultivo con árboles llenos de frutos maduros, listos para la cosecha, los agricultores sentirán la bendición de la abundancia en su corazón. Para que estos campos estén listos para la cosecha, los agricultores habrán tenido que esforzarse labrando la tierra, sembrando las semillas, fertilizando el terreno y cuidando el sembrío. Los campesinos siembran con la confianza que levantarán una buena cosecha. Sin embargo, no todas las semillas brotarán y darán fruto. Algunas ni siquiera germinarán. Otras brotarán y crecerán, pero no darán fruto debido a los insectos, alguna plaga o al mal tiempo. No obstante, los agricultores no se desanimarán por eso. Más bien, redoblarán esfuerzos. El campesino siembra con la esperanza de cosechar en la misma medida en la que ha sembrado. No solo necesitará tener fe y esperanza, sino también deberá conocer las leyes de la siembra y la cosecha. Debe saber cuándo y dónde tiene que sembrar, cómo cuidar los almácigos y luego conocer la técnica para cosechar un determinado tipo de planta. Si desconoce esto, malogrará el sembrío a pesar de haber sembrado y haberse esforzado. Como podrá ver, hay ciertas leyes en el reino natural que rigen la siembra y cosecha de granos, vegetales, etc. De la misma manera, en el reino espiritual, Dios cultiva al ser humano con leyes similares a las que imperan en la naturaleza. Segunda de Corintios, capítulo 9, versos del 6 al 8, detalla: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, Dios desea bendecir con abundancia a sus hijos. Sin embargo, solo podrá cosechar después de haber sembrado. Por eso, Dios le pide que siembre generosamente, a fin que coseche también generosamente. Se lo pide porque, en su amor, desea bendecirlo. Por cierto, hoy en día, algunos cristianos piden y piden, pero no siembran, mientras que otros se quejan porque Dios no les responde a pesar que oran. Esto sucede porque han sembrado mal, no han entendido bien la ley de la siembra y la cosecha. En base a esta ley de la naturaleza que determina que solo podrá cosechar lo que ha sembrado, hoy veremos lo que debe sembrar y cómo debe hacerlo a fin que Dios le responda y lo bendiga en abundancia. Hermanos, antes de sembrar, lo primero que hace el agricultor es limpiar y arar el terreno. De acuerdo a la dedicación y esfuerzo del sembrador, aún un terreno yermo o árido podrá convertirse en uno bueno y fértil. Ahora bien, ¿qué es lo primero que deberá hacer en el campo espiritual de su corazón para sembrar y cosechar? Campo o terreno representa el corazón del hombre. Primero, deberá cultivar el campo espiritual de su corazón, para luego obtener una buena cosecha. Si ora con un corazón lleno de maldad, o si ofrenda o ayuda a otros para exaltarse a sí mismo, ¿cree usted que Dios responderá a sus oraciones y lo bendecirá? Ante todo, deberá transformar su corazón en un corazón bueno, bondadoso y lleno de verdad que agrada a Dios. En el capítulo 13 de Mateo, el Señor Jesús categoriza el corazón del hombre en 4 diferentes tipos de terrenos, a saber, el terreno al lado del camino, el rocoso, el camino lleno de espinos y la buena tierra. Hermanos, examinen su corazón. Vean qué clase de campo espiritual tiene y en qué medida lo han cultivado y por qué hasta ahora no han cosechado lo que han sembrado. El primer tipo de campo es el terreno al lado del camino. Un terreno al lado del camino se vuelve muy duro por el tránsito de la gente. Por eso, aun si siembra, será muy difícil que las semillas broten. Se las comerán las aves o, aun si brotan, morirán porque la gente las pisará. Alguien con esta clase de corazón asistirá a la iglesia, pero no abrirá su corazón a la palabra. La palabra no entrará ni iluminará su corazón. Se limitará a escuchar la prédica dentro de su propio marco de pensamiento y no la podrá comprender por mucho que la escuche.
Como no tendrá fe, se aburrirá y se dormirá durante los cultos y deseará que acaben cuanto antes. El segundo tipo de campo es el terreno rocoso. Cuando se siembra en este tipo de superficie, las semillas brotarán. Sin embargo, no crecerán adecuadamente por los pedregales que hay en el terreno. Alguien con esta clase de corazón conocerá la palabra como mero conocimiento. No obstante, no podrá mostrar su fe en hechos. Tal como dice Santiago capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si no actúa ni vive por la palabra, su corazón no se cultivará ni tendrá fe espiritual. Por eso, flaqueará en tiempos de prueba y tentación. Al recibir la gracia de Dios, será lleno del Espíritu Santo y dirá amén a la palabra. Sin embargo, si Satanás pone en su mente algún pensamiento carnal, enseguida dudará y traicionará al Señor. El tercer tipo de campo es el terreno lleno de espinos. Cuando las semillas caen en esta clase de terreno, brotan y crecen, pero los cardos o espinas impedirán que se desarrollen y produzcan frutos. Alguien con esta clase de corazón creerá en la palabra de Dios y procurará vivir por ella. Sin embargo, no podrá obedecer completamente la voluntad de Dios, sino que actuará siguiendo los deseos de la carne. Tratará de entender la palabra de Dios de acuerdo a su forma de pensar, a su punto de vista y a su experiencia previa. Únicamente obedecerá si eso lo beneficia. De otra manera, no lo hará. Si es tentado por obtener dinero o afligido por las preocupaciones del mundo, no podrá obedecer completamente la palabra. En vez de obedecer los deseos del Espíritu Santo de acuerdo a la palabra de Dios, seguirá los deseos de la carne. Y Dios no lo podrá ayudar y continuará enfrentando pruebas y dificultades. El cuarto tipo de campo es la buena tierra. Un cristiano con un corazón de buena tierra solo dirá amén a la palabra de Dios y obedecerá por fe sin ninguna clase de argumento carnal. Si siembra en una buena tierra, las semillas crecerán bien y producirán 30, 60 y 100 veces más de lo que ha sembrado. Alguien con un corazón con esta clase de campo espiritual de buena tierra siempre se regocijará y agradecerá en toda circunstancia y vivirá por la voluntad de Dios. Tendrá una comunicación permanente con Dios y recibirá todo lo que le pide en oración. Quizá al escuchar este mensaje se haya dado cuenta que aún no ha cultivado su corazón en una buena tierra. Tal como expliqué, si un agricultor se esfuerza al cultivar un campo, podrá convertir incluso un terreno árido y estéril en un campo fértil y productivo. Tal vez se pregunte, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede cultivar el campo espiritual de su corazón para hacerlo una buena tierra? Tal como explica Hebreos capítulo 12, verso 4, deberá resistir y luchar contra el pecado hasta la sangre. Esto es, deberá esforzarse por despojarse de todo aquello que Dios le pide debe despojarse, y no deberá hacer lo que Dios le dice no debe hacer. Espiritualmente, es como limpiar su corazón de todas esas rocas y espinos que son su naturaleza pecaminosa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22, dice: absténgase de toda clase de mal. Es decir, Dios le pide que eche fuera toda maldad. Dios detalla lo que no debe hacer. No debe odiar, no debe tener celos ni envidia, no debe mentir ni enojarse, no debe juzgar ni condenar ni cometer adulterio, etc. Si desecha toda esa maldad, su corazón se convertirá en un buen campo espiritual, es decir, en una buena tierra. No obstante, no podrá desechar toda la maldad por sí solo. Únicamente le será posible hacerlo por la gracia y el poder de Dios que vienen por medio de la oración y la ayuda del Espíritu Santo. Por esta razón, Dios Padre envió al Espíritu Santo como ayudador a todos los que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador. Si se esfuerza por desechar toda maldad orando intensamente, el Espíritu Santo le ayudará. Con la gracia de Dios y su poder, podrá dejar todo pecado. Así, cultivará rápidamente el campo espiritual de su corazón. Si luego de haber cultivado su corazón de esa manera, siembra con gozo y pide con fe, Dios no tardará en responderle y bendecirlo. Si el campo ya está labrado y limpio, los agricultores siembran diferentes clases de semillas. No solo siembran semillas de productos esenciales para vivir, sino que además siembran semillas de vegetales, hortalizas, etc. De esa manera, disfrutarán de una rica dieta alimenticia. De igual manera, deberá sembrar diversas clases de semillas ante Dios. Ahora bien, ¿cuál es el significado espiritual de sembrar semillas? Primero, semilla espiritualmente simboliza la palabra de Dios, tal como se menciona en 1 de Juan capítulo 3, verso 9.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, la semilla, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y sembrar la semilla significa hacer lo que la palabra dice debe hacer y obedecer lo que le pide obedecer. Por ejemplo, Dios le pide que esté gozoso, que ore todo el tiempo, que dé gracias, que ame, que predique el Evangelio, que sea fiel, que dé el diezmo completo y que consagre todo el día domingo para el Señor, entre otras cosas. Si cumple con todo esto, estará sembrando ante Dios. Sin embargo, no deberá hacerlo a regañadientes ni por obligación. Si no lo hace por fe, esa siembra no será del agrado de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 señala: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tal como los campesinos siembran con gozo, creyendo que van a levantar una buena cosecha, si siembra ante Dios, deberá hacerlo con alegría, confiando que Dios lo bendecirá 30, 60 y 100 veces más. Ahora bien, no debe empezar a sembrar solo después de haber terminado de cultivar su corazón, es decir, después de haberlo convertido en una buena tierra. Mientras cultiva el campo espiritual de su corazón, al mismo tiempo deberá sembrar buenas semillas. Incluso si aún hay piedras y espinos en el campo de cultivo, los agricultores no dejarán de sembrar ni dejarán el terreno sin uso. Se esforzarán por seguir sembrando y cuidando el campo a fin de obtener al menos un poco de fruto. Entre tanto, seguirán labrando el terreno y, gradualmente, lo convertirán en buena tierra. De igual manera, mientras limpia su corazón para hacerlo un buen campo espiritual, deberá continuar cultivándolo. Esto es, deberá perseverar obedeciendo la palabra, desechando toda maldad y guardando los mandamientos de Dios. Un ejemplo, en la medida en que se esfuerza orando por despojarse del odio, al mismo tiempo deberá sembrar semillas de amor. Así, el odio saldrá de su corazón más rápidamente. Otra cosa que debe recordar es que Dios no lo recompensará por cultivar el campo espiritual de su corazón. Es porque estará desechando lo que debe desechar y no haciendo lo que no debe hacer. Ahí no hay recompensa alguna. No obstante, en la medida en que transforme su corazón y lo convierta en una buena tierra, reflejará el carácter del Señor. Entonces, irá a una mejor morada en el reino de los cielos. Tal como resulta fácil obtener un buen fruto de un buen campo, si un creyente cuyo corazón es un buen campo espiritual siembra con fe y obra de la misma manera, cosechará abundantes frutos. Hermanos, esfuércense por cultivar su corazón. Por cierto, luego de haber labrado el campo de su corazón y haber sembrado buenas semillas, deberá continuar esforzándose para que lo que ha sembrado dé buen fruto. Ahora bien, ¿cómo puede hacer crecer las semillas que ha sembrado en su corazón? En primer lugar, deberá adorar a Dios en espíritu y en verdad. En otras palabras, en los cultos deberá escuchar la palabra con toda su mente, toda su voluntad y ofrecer a Dios toda su vida con amor. Únicamente entonces, ningún otro pensamiento lo distraerá de su adoración. No tendrá fatiga ni modorra. Nada lo distraerá. Así, recibirá poder de lo alto y tendrá una íntima comunión con el Padre. Oirá la palabra con atención y comprenderá la voluntad de Dios y vivirá de acuerdo a ella. Ahora bien, si usted nunca ha sembrado un campo de cultivo, debe aprender a hacerlo de alguien que tiene experiencia. De igual manera, al escuchar las prédicas en los cultos, continuará aprendiendo a sembrar ante Dios. En la medida en que aplique en su vida diaria lo que ha aprendido y accione en consecuencia, llegará a ser espiritualmente el mejor labrador. Sobre todo, lo básico para adorar a Dios en espíritu y en verdad es consagrar todo el domingo al Señor. Así, reconocerá la autoridad espiritual de Dios. Esto es lo mínimo que debe hacer para mostrar que es hijo de Dios y que cree en el Señor Jesucristo como el Salvador. Si no guarda el día domingo, Dios no lo podrá proteger de las pruebas y problemas que el diablo y Satanás provoquen en su vida. No importa lo mucho que un agricultor siembre y cuide las semillas, no podrá levantar la cosecha si viene alguna tormenta o se produce alguna sequía. De la misma manera, si no dedica todo el día domingo al Señor, no podrá recibir las bendiciones de Dios. Por el contrario, si adora a Dios en espíritu y en verdad y consagra todo el domingo al Señor, Dios lo protegerá y todo lo que ha sembrado crecerá bien y producirá perfectos frutos. Segundo, deberá ser lleno del Espíritu Santo por medio de la alabanza y la oración. Un agricultor debe tener buena salud y ser fuerte para labrar bien el campo de cultivo. De igual forma, la oración y la alabanza le darán gracia y fortaleza de lo alto, y así manifestará buenos frutos espirituales.
con esa gracia y esa fuerza que vienen de Dios, hasta un niño podrá someter, dominar y vencer al diablo y a Satanás. Para recibir este poder espiritual, deberá orar siempre. El Señor Jesús oraba todo el tiempo, y el profeta Samuel dijo que dejar de orar era pecar contra Dios. Si deja de orar, le tomará mayor esfuerzo y tiempo recuperar su capacidad y fuerza para orar. Así que jamás diga que no tiene tiempo para orar. Más bien, esté siempre alerta y ore clamando a Dios con todo su corazón, conforme lo dice la palabra de Dios. Tercero, para cuidar de las semillas que ha sembrado, deberá estar siempre gozoso y dar gracias en toda circunstancia. Si un campesino no tiene alegría en su corazón, no cuidará bien las plantas que ha sembrado. Si no tiene deseos de cultivar, lo hará de mala gana, y el sembrío no crecerá bien. Por el contrario, si un agricultor trabaja lleno de esperanza para obtener una buena cosecha, lo hará alegre y feliz. Al hacerlo con gozo desde el amanecer hasta el anochecer, no solo el sembrío crecerá bien, sino que él mismo no sentirá que es una carga a pesar de la dura faena. De igual manera, si se regocija y da gracias en toda situación, el diablo no lo atacará. Más bien, huirá de usted. Tal como mencioné antes, deberá esforzarse por cultivar el campo espiritual de su corazón, creyendo que irá a una mejor morada en el cielo. Por lo que ha sembrado, recibirá gloria y recompensas en el cielo, y en esta tierra cosechará frutos de bendición. Así, se esforzará más con alegría y agradecimiento. Cuarto, deberá perseverar esperando el tiempo adecuado para cosechar. El tiempo para cosechar el fruto dependerá de la semilla que ha sembrado. Por ejemplo, a los frijoles o habichuelas les toma poco tiempo crecer y dar fruto. Algunas semillas dan fruto en menos de un año, mientras que a otras les toma varios años. Lo mismo sucede cuando sembramos ante Dios. Algunas respuestas vendrán rápidamente, mientras que otras tomarán más tiempo de espera. Gálatas capítulo 6, verso 9 explica sobre esto. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esto es, si cultiva su corazón con perseverancia, florecerá y emanará una agradable fragancia. Si logra cultivar un corazón santo y puro que emane el aroma de Cristo, los demás lo percibirán. Es decir, tal como los frutos se dan luego que la planta florece, si despide la fragancia de Cristo, manifestará frutos espirituales. Deberá cultivar en su corazón el amor espiritual que se detalla en 1 Corintios capítulo 13, los 9 frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas. Esta clase de frutos demostrarán su amor a Dios. Tal como dice Proverbios capítulo 8, verso 17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Y el Salmo capítulo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios responderá todas sus oraciones. Hermanos, confíen en Dios, cultiven el campo espiritual de su corazón con perseverancia, sembrando la palabra de Dios y hagan que esa palabra se haga fe y vida en su vida diaria. Así, cosecharán abundantes respuestas y bendiciones de Dios. Ya he mencionado que de acuerdo a la ley espiritual, podrá cosechar lo que ha sembrado, tal como se hace en lo natural. Esta ley de Dios no puede transgredirse, es decir, cosechará frutos de acuerdo a la forma en la que acciona en su vida. Por ejemplo, si guarda y consagra todo el día domingo para el Señor, adorando a Dios en el culto, en espíritu y en verdad, será un verdadero hijo de Dios. Si siembra oración diaria y alabanzas, Dios le dará poder de lo alto para vivir por su palabra, y su alma y espíritu prosperarán. Si es fiel a Dios, ninguna enfermedad lo tocará y gozará de buena salud. Además, si da su diezmo completo y sus ofrendas fielmente a Dios, será prosperado financieramente. En especial, en lo que se refiere al diezmo, Dios promete en Malaquías capítulo 3, verso 10, que cosechará abundantemente. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora bien, esto no solo se refiere al dinero. Si siembra bondad, cosechará el fruto de esa bondad. Pero si siembra maldad, no lo dude, cosechará el fruto de esa maldad. Sobre esto, Isaías capítulo 3, verso 10 al 11 dice, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá,
porque según las obras de sus manos les será pagado. Por la gracia de Dios, todos los pecados que hemos cometido antes de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Dios los ha perdonado luego de habernos arrepentido. Esta es una inmensa bendición que todos hemos recibido al cosechar el fruto de haber aceptado al Señor Jesucristo. Sin embargo, si luego de haber conocido la verdad y saber lo que es el pecado, lo sigue practicando, eso será algo muy diferente. Dios lo podrá perdonar si se arrepiente de todo corazón. No obstante, deberá afrontar las consecuencias o retribución por ese pecado. Si siembra pecado, cosechará ese fruto de acuerdo a la ley espiritual. Por eso, enfrentará pruebas y dificultades. El rey Salomón agradó a Dios por haberle ofrecido 1000 holocaustos, y por eso recibió una sabiduría sin precedentes. Sin embargo, ¿qué pasó después que pecó? Salomón había recibido riquezas, fama y poder. No obstante, con el paso de los años descuidó su corazón. Tomó como esposas a mujeres gentiles y su corazón se desvió aceptando la adoración a ídolos. Esto causó la ira de Dios. Y como consecuencia, la nación enfrentó grandes dificultades. Al final, Salomón confesó con tristeza lo siguiente en Eclesiastés capítulo 1, verso 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, nada tiene sentido en lo absoluto. Todo es una ilusión. Y en Eclesiastés capítulo 12, verso 13, llega a esta tajante conclusión. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Es decir, ese es el deber del ser humano. Es tal como menciona Gálatas capítulo 6, versos del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Espero que, al sembrar y practicar la bondad con la guía del Espíritu Santo, pueda obtener la mejor de todas las cosechas, la vida eterna en el reino de los cielos. Amados hermanos, hoy, en base a la ley de la siembra y la cosecha, hemos aprendido la forma en la que debe cultivar su corazón, sembrando semillas de amor y bondad y cuidándolas con perseverante oración. No deberá hacerlo de mala gana ni quejándose, más bien, hágalo con amor a Dios. De hecho, una de las llaves o secretos para sembrar es hacerlo con amor y cuidar lo que ha sembrado con afecto. Tal como el Señor menciona en Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si obedece con amor los mandamientos, Dios igualmente lo amará y así cosechará más abundante fruto. Si confía en la palabra de Dios y vive de acuerdo a ella, Dios obrará de acuerdo a su medida de fe. Y no habrá nada que Dios no le pueda dar. Les pido, hermanos, que examinen el campo espiritual de su corazón. Esfuércense en cultivarlo y convertirlo en buena tierra, sembrando semillas de amor, verdad y bondad. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral,
artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas, que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.